Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que estamos aquí celebrando después de esta fecha navideña, ¿verdad? De ese 24 y ese 25. Estamos aquí en el último viernes del año 2024, así que estamos en tu programa, El Texto Sin Pretexto, amén, donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y como siempre, todos los viernes me acompaña la hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga y felicidades. Amén, bendiciones, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de los hermanos que está con nosotros hoy. Bendiciones a todos, que este día sea un día de buenas nuevas, ¿verdad? Y que amén, tengamos un bonito programa, amén, como ha sido hasta ahora. Eso es amén, así que estamos contentos, ¿verdad?, de poder estar celebrando, ¿verdad?, este día maravilloso, ¿verdad?, porque estamos celebrando a Cristo, amén, que es amén, la verdadera claro que Navidad. Sí. Y aquí desde tu programa, El Texto Sin Pretexto, estamos como siempre analizando la palabra del Señor, contestando las preguntas que siempre nuestros hermanos nos envían, así que agradecemos, ¿verdad? Sí. Y queremos dar gracias, ya que debido al respaldo que hemos tenido de nuestros hermanos, de nuestros amigos, semana tras semana, enviándonos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, este programa se ha mantenido por amén, la gracia del Señor. Así amén, que en nuestro último programa, ¿verdad?, del año, vamos a seguir trabajando con el Evangelio de Mateo, que le hemos venido dando semana tras semana fuertemente, ¿sí?, y con unas cuantas preguntitas interesantes que tenemos amén, para este programa, el último del año. Pero si Cristo no viene, pues mire, en el 2025 seguimos con el mismo amén, empuje, amén, y con la misma fuerza. Así que en el 2025, con la gracia del Señor, seguiremos compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Y Daluán, ¿qué tenemos para el día de hoy? Ok, vamos a estar discutiendo Mateo 8, del 18 en adelante. Amén. Vamos a comenzar la lectura del versículo 18 al 20. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muy bien. Amén. Bien, los pasados episodios que discutimos, ¿verdad? Estuvimos amén, viendo los 3 milagros que Jesús hizo. Ahora, este episodio ocurre en otro momento. O sea, cuando usted mira los versos pareciera que es continuo, pero no. Este episodio de ahora en adelante se da en otro momento, al anochecer de otro día, que no fue el día en el que se hizo el milagro, ¿verdad?, de sanar a la suegra de Pedro, ¿ok? Y en este caso, este anochecer es en las orillas del mar de Galilea, así que es otro momento, porque a veces, acuérdense, los autores bíblicos pues fueron redactando según se recordaban, según entrevistaban, y no necesariamente pues está todo ahí de manera secuencial. Ahora, Mateo vincula básicamente lo que vamos a estudiar hoy con lo que va más adelante a verse, ¿verdad? Lo que veremos en los otros programas. Con eso es que Mateo lo va a vincular, no con lo que ya nosotros estudiamos. O sea que pudiéramos decir que esto es una nueva perícopa, ¿verdad? Es una nueva unidad de contenido donde comienza a plasmar otro asunto en el mismo. Ahora, según el texto, las multitudes se agrupan en torno a Jesús. Y Jesús, rodeado de tanta gente, pues obviamente milagros de la naturaleza que realizaba Jesús, pues producían ese tipo de reacción.
Ahora, lo interesante es que Jesús decide aislarse. Varias razones pueden darse de por qué Jesús desea aislarse de toda esta multitud. Y son varias. Por lo menos, Jesús es humano. Claro. Llegaba el momento en que el cansancio podía llegar, como nos llega a todos nosotros, y una ronda de tantos milagros, uno detrás del otro, tanta gente agolpándose delante del Señor, producía cierto tipo de cansancio. Y esa es una razón por la cual Jesús pudo decir, mira, vamos a alejarnos. Pero otra razón es que en este tipo de eventos, donde la gente veía estos milagros creativos, actos sobrenaturales sucediendo, el ánimo de la gente, pues, ¿verdad? La efusión que esto provocaba era tal que en un tiempo donde se estaba esperando al Mesías prometido, donde muchos del pueblo judío o hebreo quieren que venga alguien que los libere del yugo romano, pues espérate, como que este individuo como que puede ser ese líder. Así que otro factor del por qué Jesús se aísle es por el hecho de que, espérate, el ambiente está muy efusivo en el momento, la gente puede interpretar esto de otra manera, ¿verdad? Y para Jesús evitar que la gente lo proclamase rey, y obviamente adelantar el proceso de la crucifixión. Esa es otra razón. Pero tampoco podemos olvidar que detrás de cada acto que hacía Jesús en público estaban merodeando por allí sus enemigos. ¿Verdad? Estaban las autoridades religiosas, fariseos, saduceos, escribas, que estaban merodeando, buscando en qué cosas Jesús podía decir que pues rompiera la tradición o lo que establecía la ley, etcétera. Así que Jesús se está cuidando no solamente porque está cansado, que es una probabilidad, sino también para no alimentar los deseos mesiánicos de ciertos grupos, pero también para cuidarse de sus enemigos, que pues no le pierden ni pie ni pisada, ¿verdad? Así que, y luego de eso, el Evangelio de Mateo nos presenta al escriba. Y es importante cuando hablamos del escriba, porque en el Evangelio de Mateo los escribas no han sido benevolentes con Jesús, al contrario, le tienen, como se dice, el puño en la cara, como decimos nosotros acá. Sí, y están constantemente buscando en dónde pillar a Jesús. Y este caso, a pesar de que el escriba viene con una aparente buena intención, Mateo nos da un detalle de que su intención no es que realmente él reconoce el mesianismo de Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque este escriba utiliza un término que se traduce en nuestras versiones como maestro, pero es el término didáscale. Y en el Evangelio de Mateo, el término didáscales es puesto en la boca de todos aquellos que no aceptan el mesianismo de Jesús. O sea, quienes lo reconocían como Mesías, pues o le llamaban Kyrios, o le llamaban, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Rabí, usaban otros términos, pero los que no reconocían el mesianismo de Jesús utilizaban este término como maestro. O sea, maestro, didáscale, te reconozco que sabes mucho, pero no llegas al nivel de lo que es un Mesías, ¿verdad? Así que, y este escriba le dice, mira, te voy a seguir. Obviamente, los escribanos o escribas, como los religiosos de aquella época, pertenecían a una alta alcurnia religiosa. Estaban acostumbrados a ciertos tratos, ciertas opulencias, ¿verdad? Tenían ciertos títulos honoríficos. Y Jesús le baja, vemos lo que dice el versículo 20, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo que Jesús resalta en este pasaje, yo he escuchado gente que dice, es que Jesús no tenía casa donde vivir. No, eso no es lo que está planteando Jesús. Exactamente. Si leemos los evangelios, Jesús tenía una casa en Capernaum, ¿verdad? Pero el ministerio de Jesús fue un ministerio itinerante, ¿verdad? De movimiento constante, como diríamos en buen puertorriqueño, jalda arriba y jalda abajo, ¿verdad? Y Jesús se quedaba donde lo tomara la noche. Entonces, este escriba que posiblemente está buscando,
¿verdad? Alguna oportunidad para estar más cerca de Jesús. ¿Cuáles fueron sus intenciones? Solamente Dios podía saberlo. Pero entonces Jesús le dice, mira, si tú me quieres seguir, pues mi ministerio es sacrificado. Exacto. Si estás dispuesto al sacrificio, bienvenido. Pero si no estás dispuesto al sacrificio, pues no es para ti. Exactamente. Y fue la forma en que Jesús pudo manejar este deseo de este escriba que decía querer seguir al Señor. Lo que esto nos enseña, amado, es que aquí no estamos, ¿verdad? Por, como dicen los muchachos hoy en día, no es por pantalleo ni faranduleo. No, seguir a Cristo cuesta, ¿verdad? Seguir a Cristo puede llevar a sus sacrificios, pero Él hizo el sacrificio más grande por nosotros, así que no hay sacrificio y no hay esfuerzo humano que pague lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Amén. Pero después de este escriba, apareció otro que también quería seguir a Jesús. Vamos a ver qué dijo ese otro. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien, este es un pasaje, ¿verdad? Uno de los versos que a veces la gente, por no entenderlo, dicen, qué cruel, ¿verdad? Sí. Qué fuerte. Jesús bajó muy fuerte ahí. Jesús no tuvo compasión. Vamos a entender, ¿verdad? El asunto del contexto aquí. Para comprender qué es lo que Jesús quiso decir. Ok, en el mundo judío, una de las responsabilidades básicas de un hijo, tanto en el mundo judío como en la cultura griega, era obviamente el entierro de sus padres. Eso era ley. Ahora, este entierro se llevaba a cabo en 2 etapas. La primera etapa del entierro, era, ¿verdad?, la sepultura directa de ese cuerpo después de los días que se velaban. Y obviamente un hebreo, un judío, pues cuando estaba en luto, pues se encerraban. Inclusive no estaban por ahí hablando con maestros. O sea, tenían que pasar un tiempo de luto. Sí, se pero separaban de la comunidad. Exacto, se aislaban totalmente. Pero ese proceso de entierro no terminaba ahí, sino que el hijo tenía que esperar por espacio de 1 año para luego ir al lugar de la sepultura. Y ya una vez el cuerpo con toda su carne, ¿verdad?, habido sido podrida, se hubiese corrompido ya, pues quedaban solamente los huesos. Pues había que sacar esos huesos, echarlos en una especie de caja más pequeña y hacer un boquetito en la misma sepultura y enterrarlos ahí. Eso implicaba el entierro de aquella época. Entonces, cuando el discípulo está diciendo, deja que yo entierre a mi padre, no está hablando de la primera sepultura. Los eruditos entienden que está hablando de la segunda sepultura, porque esa segunda sepultura implicaría tener que esperar por espacio de 1 año como mínimo. Obviamente, Jesús está en un ministerio terrenal de poco tiempo, porque hay que entender el contexto del ministerio de Jesús. Y Jesús no tiene 1 año para esperar para que pues él pueda enterrar a su padre en esa segunda etapa del entierro. Entonces, lo que Jesús dice cuando vemos ahí que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, los eruditos en lenguaje bíblico lo que han dicho es que es como si se dijera hoy en día, deja que los que bregan con los asuntos funerales se encarguen del asunto. O sea, es como si usted dijera, deja que la funeraria o deja que el cementerio bregue ese asunto. Eso es lo que Jesús, porque deja que los muertos entierren a sus muertos. Le están diciendo muerto a los... No. Era una forma de decir, los que bregan con los asuntos de muertos, pues deja que ellos se encarguen de ese asunto. En cambio, tú sígueme, ¿verdad? Y es lo que Jesús plantea entonces en este pasaje. Obviamente Jesús en otra porción escritural dice, el que ame más padre o madre que a mí no es digno. Lo que implica que Jesús exige total devoción
y total amor, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Así que muy interesante este asunto que pues muchas veces ha sido tocado y no ha sido muy bien comprendido. Para que tengamos una idea de cómo se veía el honrar a los padres con relación al entierro, tengo una cita de uno de los libros apócrifos de Tobías, ¿verdad? Tobías es un libro del periodo intertestamentario. En Tobías capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo: cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Honra a tu madre y no les des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti, cuidando cuando te llevaba en su seno, y cuando ella muera, sepúltala junto a mí en el mismo sepulcro, ¿verdad? Eso para que veamos literatura de la época, cómo se veía ese proceso de lo que era el entierro, ¿verdad? Y era parte de la honra que un hijo le daba en ese contexto, pero implicaba tener que esperar todo ese largo, lapso de tiempo para poder cumplir el deseo de sus padres. Así que hemos logrado cubrir, ¿verdad?, la base bíblica para el día de hoy. Amén. Pero antes de empezar a trabajar las preguntas que tenemos para el día de hoy, queremos recordarle a nuestros hermanos que nos pueden enviar sus dudas, sus preguntas a esos dos lugares que están ahí en pantalla para los que nos están viendo a través del Facebook. Los que están en la radio, si usted puede apuntar por ahí, mire, puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico que es en su contexto 96.9 @gmail.com, repito, en su contexto 96.9 @gmail.com, y a través de mensaje, ¿verdad? Nos puede enviar mensaje ya sea por mensajería normal o WhatsApp al número 787-503-4125, 787-503-4125, y agradecemos a los hermanos que la semana pasada nos enviaron unas preguntitas ya por ahí vía teléfono, a través de mensaje. Hay unas que podemos trabajar hoy, pero hay otras que vamos a trabajar la semana que viene. Amén, pero claro, síganos enviando sus dudas y sus preguntas para seguir teniendo este tiempo de bendición y edificación. Así que vamos con la primera pregunta del día de hoy. Me gustaría que me explicara Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Muy bien, y entonces ahí la persona que nos escribe, es una hermana, hace unas preguntas, ¿verdad? Y las preguntas que ella hace con relación a este pasaje bíblico es: ¿qué significa dejar el primer amor? También pregunta: ¿cómo sabemos si hemos dejado el primer amor? Y también pregunta si es el primer amor esa emoción o motivación que se ve en los nuevos creyentes, y a qué se refiere con las primeras obras. Vamos a tratar de contestar, ¿verdad?, todas las preguntas. Bien, ¿qué ocurría en la iglesia de Éfeso? Pues es lo que nos va a traer la contestación. La iglesia de Éfeso se caracteriza por ser una de las primeras iglesias dentro del mundo de Asia, ¿verdad? Es una iglesia que se caracteriza por tener un fuerte espíritu misionero. Se considera que es, vamos a decirlo así, madre de muchas otras iglesias que se van levantando. ¿Ok? Así que fue una iglesia poderosa en ese sentido. Así que, es más, se dice que el apóstol Juan pasó más de 50 años en esta iglesia. Inclusive cuando lo sacan del destierro en el 95 después de Cristo al 96, muere en el 98 específicamente en Éfeso, ¿verdad? O sea que después del destierro en la isla de Patmos, él muere específicamente en la ciudad de Éfeso. Ahora, esta iglesia obviamente pues
había cambiado, a pesar de que era una iglesia muy activa, que tenía, vamos a ponerlo en términos modernos, mucha programación, mucha actividad, mucho culto, mucha labor misionera, pero las motivaciones habían cambiado. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Señor le llama a la iglesia a que se arrepienta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha cambiado su manera de pensar. Acordémonos siempre, a veces hablamos de arrepentimiento y pensamos que tiene que ver solamente con el que nunca ha aceptado al Señor. Eso es así. Arrepentimiento es un cambio de mente. Cuando la iglesia sigue trabajando, pero la motivación que le impulsa es otra, pues Dios la va a llamar a un arrepentimiento, porque estás haciendo las cosas, pero no por la motivación correcta. También ¿ok? podemos decir las prioridades. Exacto. Así que, ¿qué ha cambiado en la iglesia? Eso es lo que el Señor está llamando la atención de esta iglesia. Y la llama a ese arrepentimiento. Es como, por ejemplo, para que podamos comprender la idea, muchas veces nosotros, cuando llevamos muchos años en el Evangelio, nos podemos envolver en muchas cosas en la obra del Señor. Exacto. ¿Y qué sucede? Que nos envolvemos tanto en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. ¿Verdad? O a veces nos enamoramos tanto de las bendiciones de Dios que nos olvidamos del que da las bendiciones. Entonces, lo que esta iglesia, que puede ser reflejo de muchas comunidades de fe hoy en día, es que están haciendo muchas cosas que son buenas, pero la intención, la motivación, la prioridad por cual lo hacen, no es lo que era antes. Tal vez cuando eran pequeños o cuando no tenían los recursos que tenían que tienen tal vez ahora, pues su motivación era genuina, era agradar al Señor. Ahora puede ser que la cosa se ha desvirtuado un poco. Y su dependencia. Porque como no contamos con los elementos que necesitamos, dependemos del Señor para poder trabajar con lo que tenemos y cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dado. Y cuando tú vienes a ver, eso afecta a nuestra vida espiritual y nuestra vida devocional con el Señor, porque muchas veces estamos tan ocupados haciendo tantas cosas para Dios que se nos olvida que para el Señor quienes somos primero somos nosotros y en nuestra relación con Él más que todas las cosas que podamos hacer. La devoción. Amén. La devoción es sumamente crucial. Y lo que entonces se le está pidiendo a los creyentes de Éfeso es que recuerden ese fervor, ese entusiasmo de agradecimiento, porque cuando se viene al Señor, y es parte de lo que la hermana pregunta, pues cuando venimos al Señor hay como esa deuda de agradecimiento, y somos muy espontáneos, somos muy dados, pero puede llegar el momento donde pues ya yo hago las cosas porque pues ya yo tengo tantos años de ministerio, porque yo soy tremendo, yo soy la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y esas cosas pueden llevarnos a alejarnos de ese primer amor. Inclusive yo siempre he dicho como pastor, algo que a mí me preocupa, es el hecho de que a veces veo hermanos de muchos años y de mucha trayectoria, ver al recién convertido y decirle, ay, es que está en el primer amor. Entonces, espérate, pero es que en ese primer amor debemos de estar todos. ¿Verdad? Sí. O sea, no como que lo miran con pena que están en el primer amor. O sea, nunca debemos perder ese... Deja que le pase. Sí, no. Al contrario, usted debe de permanecer con ese deseo genuino de al principio, ¿verdad? Que esa pasión de llegar al templo, de adorar a Dios, de que Dios siga siendo el centro de su vida, ¿verdad? Y que ese entusiasmo se mantenga, no importa los años que estén pasando, ¿verdad? Así que, y eso es básicamente lo que el Señor está llamando a realizar esas obras iniciales. Esas obras iniciales, como dijiste ahorita, tal vez no contaban con las capacidades, con los recursos que la iglesia tiene hoy, pero había una dependencia de Dios y de su Espíritu para realizarlas. Exacto. Hoy tal vez se hacen, pero se hacen porque yo lo sé hacer. Exacto. Se hacen porque no hay otro que lo haga mejor que yo, y la dependencia de Dios pues está ausente. Entonces ahí es donde podemos identificar si hemos perdido
ese primer amor. Amén. Y también porque muchas veces pues no, esto es lo que la iglesia espera, o es lo que se hace todos los años, o es de la forma que siempre se ha hecho, y entonces no miramos las necesidades de la comunidad de fe o de nuestro entorno, ¿verdad? Y hacemos, ¿verdad? Lo que hacemos puede ser, lo hacemos de corazón, lo hacemos para agradar al Señor y para agradar a nuestros hermanos, pero no nos detenemos a mirar qué es lo necesario. Eso es así. Entonces ahí no estamos colaborando, ayudando, o sea, lo que nos motiva es lo que siempre se hace, o porque ya es a costumbre hacerlo, y no porque es lo que la comunidad y el Señor espera de nosotros, o lo que se requiere de nosotros para que haya un nuevo avivamiento en la iglesia. Eso es amén. Así que, por tanto, motivamos a los hermanos, ¿verdad? Usted mantenga siempre Amén. ese primer amor, que nunca disminuya esa Amén. pasión, esa deuda de agradecimiento al Dios que lo salvó, Amén. ¿verdad? A veces yo he visto creyentes que asumen una actitud de yo me lo merezco, o sea, no, todos somos inmerecedores de la gracia, Eso es así. es un don inmerecido, como dice la Escritura, y debemos de siempre mantener esa devoción. Amén. Ahora, hay una segunda pregunta, vamos a ver si por lo menos podemos trabajar parte de ella antes de irnos a la pausa, y tiene que ver con algo que se trabajó, creo que fueron dos programas atrás, exacto, ¿verdad? Pero hubo una cuestión de alguna falla técnica por ahí y gente escuchó parte y parte no la escuchó, así que la vamos a retomar hoy para beneficio de todos. Podría aclarar el uso del velo de 1 Corintios 11 del 5 al 14. Muy bien, ahí en esa base bíblica se nos habla de que la mujer debe usar velo, y eso pues se ha usado como vara de medir para muchos movimientos, ¿verdad? Con todo el respeto, pues se ha utilizado como patrón para que la mujer hoy en día pues también se mantenga usando velo. Vamos a explicar qué es lo que pasaba en la época y si eso es aplicable a nuestra época. Exacto. O no, ¿verdad? Porque es lo que queremos contestar. Exacto. Fíjese que en los tiempos antiguos el cabello de la mujer era objeto común de la lujuria en la antigüedad. O sea, el cabello era visto como algo sensual, Sí. En la mujer. Por eso en las culturas del Mediterráneo oriental las mujeres se cubrían el cabello. Inclusive hasta en muchas culturas hoy en día Sí. es así. Sí, ¿Ok? todavía. Ahora, se pensaba que no cubrirse el cabello era provocar los deseos de los hombres. Así que dentro de una cultura patriarcal, y obviamente con cierto grado de machismo en esa cultura, pues eso iba a provocar ese tipo de reacción. Ahora, ¿qué sucede? Que en la iglesia de Corinto hay un fenómeno de choques culturales que se está dando. Y el choque que se está dando es el siguiente, es que tenemos a las mujeres de la nobleza, ¿verdad? De la alta alcurnia, que se hacían peinados ostentosos. Exactamente. Y al hacerse esos peinados ostentosos, pues ellas no iban a usar velo. Porque había que lucir el peinado. O sea, es que no era la práctica, inclusive para ¿verdad? Los de alta sociedad, ser una forma de el hombre medir, ¿verdad? O presentar, no medir, presentar su opulencia, su riqueza, era a través de cómo se vestía y se peinaba su esposa. Así que mientras más largo, más alto, más rizo, más diseños tuvieran en el cabello, quería decir que más alto era su estatus social. exacto, así Así que que era importante también, pero suelto. he terminado de contestar No. esta pregunta que está bien interesante. Así que estamos hablando del velo en la mujer. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto. Así que si te estás conectando en la segunda media hora de nuestro programa y nos estás escuchando a través de la radio de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, te invitamos que le dejes saber a otro que también se contacten. Si no tienen la radio cerca, pueden hacerlo a través de la aplicación
de Triunfo 96.9 o nos pueden ver a través de las redes sociales, a través del Facebook. Así que le invitamos para que se conecte a través de estos medios y pueda compartir este tiempo de tanta bendición, edificación, lo que se ha convertido, Dalvan, en el Salón Radial. Amén. Así que damos gracias al Señor. Y antes de seguir con la pregunta, queremos por aquí reconocer siempre los hermanos que se conectan. Por aquí tenemos, como mira, fielmente mi amada esposa, hermana Besarí Vadillo, mi suegra, Milagros López, están ahí fielmente conectadas. Nuestra hermana Silvia Luis, que todos los viernes se conecta. Amén. Mayra Peyot, amén, también se conecta. Nuestra hermana Dina Nieves de Bajuras. Tenemos la pastora Lisandra Luciano. Amén. Que también está, profesora. Amén. También por aquí tenemos a Sonia Blas de Aguadilla, Heidi López, Socorro Figueroa, desde Orlando, Florida, Harold Batista, a Vivian Harold Rosario desde Ocala, así amén. Que, y los otros hermanos que se siguen conectando, qué bueno que usted está ahí conectado a estos medios, y si está siendo de bendición, compártalo. No sé si tienes a alguien más por ahí. Quería enviarle un saludo al grupo del curso de Introducción a la Biblia del profesor Raymond Rollock. Muchas bendiciones a los muchachos que estuvimos por allá el fin de semana pasado en el cierre de curso. Amén, una reunioncita lo más chévere en Naranjito, en la casa de Naomi. Muchas bendiciones a la familia de Naomi. Y allí estuvimos discutiendo porque hay varios de ellos que escuchan el programa. Muy bien, así muy que bien. Estuvimos gozándonos un ratito por allá. Así que saludos a todos ellos, ¿verdad? Y a todos los que nos escuchan a través de la radio, compañeros, ministros, hermanos, y todos los que nos ven a través de las redes. Qué bueno que podemos compartir este rato tan agradable de aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Y retomamos la pregunta, estábamos hablando sobre el velo. Sí. Ok, entonces estábamos explicando el uso que pues las mujeres de la alta alcurnia o de la aristocracia en Corinto no usaban velo, ok, pero las mujeres judías o las mujeres también pobres usaban velo, ¿verdad? Porque no tenían peinado ostentoso que lucir. Entonces se está dando este choque cultural dentro de la iglesia. Entonces el apóstol no desea ponerse a chocarse con la cultura y establece, mira, la que ora y la que profetiza, póngase el velo. Amén. Eso es lo número uno. Ahora, lo otro que hay que destacar, que también estuvimos mencionando hace 2 programas atrás, es que para que veamos que los usos culturales varían. En Jerusalén, por ejemplo, una mujer pecadora, entiéndase una mujer dedicada a la prostitución, se caracterizaba por tener el pelo suelto. Exacto. Ok, el pelo largo, suelto, eso era típico de que, mira, es una mujer pecadora. Una mujer piadosa usaba velo. Entonces, también en Corinto hay que entender que había mujeres judías que estaban acá, ¿verdad? En Corinto, así que hay esos choques prácticas culturales. Entonces el apóstol no desea poner a la iglesia a rivalizar contra la cultura, sino pues mire, ya que la cultura tiene unos órdenes, pues vamos a seguir el orden establecido. Exacto. Ahora, el otro aspecto que se toca en este pasaje es el del cabello. Ok, porque ¿qué pasa en la ciudad de Corinto? En la ciudad de Corinto tenemos un fenómeno como en otras ciudades de Asia, y es que habían templos dedicados a la diosa Diana, que es la diosa del amor. Sus servidoras, conocidas como las hetairas, eran prostitutas sagradas. Entiéndase, se usa el término sagrado no porque eran buenas moralmente, sino porque eran separadas para el culto a la diosa Diana. Exacto. Estas mujeres se caracterizaban porque se rapaban la cabeza. Entonces, hay un fenómeno también en el mundo judío. Las mujeres judías que estaban fuera de Jerusalén, un uso y costumbre era raparse la cabeza como señal de luto nacional, ¿verdad? No es como nosotros los puertorriqueños, después, aunque estemos en la luna, pero después que tengamos todo, olvídese, somos boricuas, montamos la fiesta donde sea, pero no, el hebreo, el judío, cuando está fuera de su nación, siente un duelo nacional. Así que, ¿qué sucede? Que las mujeres judías
se les está comparando con las hetairas, porque tienen ambas la cabeza rapada. Por eso en el versículo 14 de ese capítulo, Pablo dice, le es honroso dejarse crecer el cabello, por una situación cultural del momento. Ahora, la pregunta, Pablo estableció todo este reglamento que él establece aquí como una situación salvífica que debe cubrir a todas las culturas del mundo. No, o sea, la contestación es que no. Él está atendiendo la situación particular de Corinto. O sea, ese choque entre las ricas y las pobres, las que mostraban el peinado y las que no tenían ni siquiera para peinarse, ¿verdad? Exacto. Porque eran de la clase baja. Entonces, pues mire, él establece dentro de la iglesia que se mantenga una regla uniforme, para Exacto. que no haya esa diferenciación. Y con el caso de las hetairas, el asunto del cabello, pues establece que le es honroso. No dice que es que se salvan, no dice que es que son más santas. No, le es una honra porque para ninguna mujer le es una honra que la comparen con una prostituta sagrada. ¿Cómo se conocía? Las hetairas se dice que salían a la medianoche sobre más de 1.500 a 2.000 hetairas a buscar hombres para tener actos de orgías, porque de esa manera dizque garantizaban la fertilidad de la tierra. Era la creencia de la mitología en ese momento. Así que todo eso es importante entenderlo para entonces, como siempre hemos dicho, no tomar un texto fuera de su contexto y formar un pretexto. Por eso es que este programa se llama El texto sin pretexto. Así que... Y también, fíjate, Isaac, perdóname, y por el otro lado, que mencionaste que quien más se rapaba la cabeza, ¿verdad?, eran las que estaban en duelo. Así que si tú recibes a Jesucristo, tú no puedes estar en duelo, ¿verdad? Tú recibes la salvación, tú no puedes estar en duelo. Así que tanto, como tú mencionas, las hetairas, como tanto aquellas que tenían ese duelo nacional, pues estaban en un nuevo nacimiento, así que pues igualmente le era honroso porque tenían un nuevo nacimiento en Cristo. Eso, amén. Así que esperamos, ¿verdad?, para los hermanos y hermanas que pues no habían podido escuchar la contestación, ¿verdad?, amén, debido a los detalles técnicos que tuvimos en ese momento, pues que hayamos podido aclarar. Amén. Y si no, pues nos dejan saber. No, amén. Usted siga preguntando, claro, que para eso estamos en este amén. Foro radial. Así que vamos con la tercera pregunta, que tiene que ver con algo que pasó cerca de la crucifixión del Señor. Exactamente. ¿A qué se refiere el canto del gallo de Mateo 26, versículo 34? Muy bien. ¿Qué dice ese texto? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ok, bien. ¿Por qué surge esta pregunta? Está la postura clásica, que siempre ha establecido que el gallo al que se refiere es al ave que canta, ¿verdad? Que cacarea por las madrugadas y por las mañanas. Pero hay otra postura que dice que en sí el término es un término en latín y que se refiere al toque de una trompeta que se daban en particular en el Imperio Romano en ciertas horas de la madrugada. Ok, obviamente yo hice mi búsqueda y quiero, ¿verdad?, ser muy responsable con, ¿verdad?, lo que vamos a decir. Y por esta razón, debido a que sé que es un tema un poquito controversial, que claro, al final voy a decir qué es lo medular del pasaje, porque a veces le sacamos controversia a asuntos secundarios o terciarios, pero quiero ser responsable y por eso voy a citar las fuentes. Mire, en mi análisis consulté varias fuentes, entre ellas consulté a Robertson, que es un erudito experto en griego, ¿verdad?, en su comentario al Nuevo Testamento. Consulté 2 léxicos griegos, el léxico Lexam y el léxico que es muy famoso de Francisco La Cueva. También consulté los comentarios al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos, También consulté el Evangelio de Mateo de R.T. France. También consulté el comentario de Mateo de John Peter Lange, el comentario histórico-cultural de Richard Lawrence,
comentario contextual Lexan, comentario del Nuevo Testamento de William Hendrickson, comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento de Greg Keener, con nuevo comentario americano de Craig Bloomberg, inclusive un comentario de este es un autor muy famoso de apellido Vete. WBT es un comentarista, un erudito muy famoso en los evangelios. ¿Y por qué los estoy citando? Porque obviamente pues yo quiero buscar las diferentes posturas, pero todos estos eruditos que he mencionado, todos en unísono, ¿verdad? En común acuerdo, como yo digo, establecen que el gallo, ¿verdad? El término que se utiliza gramatical en el griego es aléctora. Aléctora, esa es la palabra que se utiliza, se refiere a, inclusive una de las definiciones decía, a una ave macho que canta. Que cacarea, ¿okay? También. Que cacarea. Exacto. ¿Ok? Así que, y busqué. Así que todos los eruditos en cuestiones, ¿verdad? ¿Y por qué cito eruditos? Porque obviamente zapatero a su zapato, reconocemos la erudición de gente que ha vivido para aprenderse el texto griego de memoria, ¿verdad? Y conocerlo y estudiarlo de los manuscritos directamente. Y pues, ante la duda, dice un dicho, saluda. ¿Verdad? Y ante la duda, pues no me conformé con buscar una sola fuente, busqué todas las fuentes posibles, me faltaron otras más en inglés, pero por lo menos las miré por encimita y iban todas en la misma línea, con relación a que el gallo que se refiere es al ave que canta, ¿ok? Hay una postura, creo que conseguiste algo en una fuente de internet. Sí, en Wikipedia habla del Gallilius, que es la trompeta, ¿verdad? Que se tocaba en el horario de la madrugada, la trompeta romana para el cambio de la guardia, ¿verdad? Que es la otra postura que se presenta. Hay otras fuentes que también, ¿verdad?, consonan con esto, que indican que lo que tocó, ¿verdad?, lo que cantó, pues fue la trompeta antes de que Jesús, ¿verdad?, de que Pedro, negara a Jesús por tercera vez, ¿verdad? Luego de esto, y que entonces él ahí recuerda y se arrepiente de su acción. Muy bien. Obviamente yo lo que quiero resaltar y respetamos, ¿verdad?, quienes entienden que se refiere a la trompeta. Yo pues me voy con la vieja escuela. Así que me voy old fashion, como dicen por ahí, pero me quedo conservador, ¿verdad? Me quedo conservador, pero lo medular del pasaje, más que si es el gallo del ave que canta o si es la trompeta, Jesús puso una señal. Eso es así. ¿Ok? Y entre las dos señales, o sea, antes de que cante 2 veces, pues tú me habrás negado 3. ¿Ok? Así que, sea una o sea la otra, lo medular no es quedarnos envueltos en si fue el gallo o si fue la trompeta, sino que Pedro le negó en la medida de tiempo que Jesús estableció. O sea que Jesús fue profético al decir, porque acuérdense que Pedro dijo, no, si es necesario yo voy a morir por ti. O sea, yo me voy a toda. Y él le dijo, no, tú no te conoces tan bien como yo te conozco a ti. Que eso es lo importante del pasaje. O sea, el mensaje tras de línea que nos está diciendo es que Jesús conocía más el corazón y las intenciones de Pedro que Pedro mismo. Igual que nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que nos cuidemos hasta de nosotros. De nosotros mismos. Porque Dios es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que ahí quedó mostrado es que Jesús sabía lo que había realmente en el corazón de Pedro y cómo Pedro iba a reaccionar ante ese momento de presión donde se le está identificando con Jesús. Así que eso es lo milagroso del evento. Si es uno o si es el otro, pues no debe ser lo que nos llame la atención o a lo cual nosotros le demos tanto color. Porque como he dicho en otras ocasiones, a veces le damos tanto color a lo secundario o a lo terciario dentro del texto que se nos olvida qué es lo primario o lo medular dentro del pasaje. Y lo medular es eso. Jesús sabía las intenciones y lo que había en el corazón de Pedro y que eso iba a suceder, y tal como Jesús lo declaró,
así sucedió. ¿Ok? Amén. Así que, ¿verdad? Obviamente a nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando, si usted tiene una fuente, pues mire, háganosla llegar, que ¿verdad? Las fuentes son bienvenidas. Amén. Porque estamos, ¿verdad? Para poder compartir todo lo que sea conocimiento de la palabra del Señor. Pero vamos a una cuarta pregunta para ir cerrando, ¿verdad? Este tiempo de preguntas. Amén. Cuando el apóstol habla de las guerras, los pleitos y las luchas entre nosotros, se refiere a la iglesia. Entonces, la referencia a la amistad con el mundo no tiene que ver con los vicios o la vida lejos de Dios, sino con actos que podemos considerar menores si lo comparamos con la vida lejos de Dios. Pero es igualmente pecaminosa. ¿Podría explicar qué sucedía entre el pueblo de Dios para que Santiago hiciera esta amonestación? Ok. Y después dice, ¿verdad? Si se que otra pregunta creo que Si también de Santiago Santiago estaba escribiendo a la iglesia, ¿por qué hace llamado a los pecadores y a los de doble ánimo? Bien, la base a la cual se está haciendo referencia es Santiago 4. Voy a ir leyendo poco a poco para que podamos comprender. Santiago 4, 1 al 8. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bien, uno de los problemas que tenía la iglesia a la cual Santiago le escribe, ¿verdad? Iglesia en general, es la codicia y la envidia. ¿Okay? Eso es parte de la situación que se estaba dando. Por eso es que entonces luego el 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero después dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Después declara, oh almas adúlteras, que eso es lo que tal vez le choca a la persona porque le está hablando a la iglesia, pero le llama almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, algo que se conoce de este pasaje es el lenguaje fuerte que usa Santiago, ¿ok? Y es más, utiliza más un lenguaje tipo veterotestamentario del Antiguo Testamento, porque cuando Dios le hablaba a Israel, e Israel se iba en pos de los ídolos, Dios la llamaba ramera, ustedes son unos adúlteros, o sea, Dios le hablaba en esos términos a la nación. Entonces ahora se le está hablando a la iglesia que se está enfocando y está codiciando cosas que no son Dios. O sea, entonces, acuérdese que la idolatría en el Nuevo Testamento no tiene que ver solamente con una estatua que usted ponga de frente. Cuando usted codicia algo y usted ama algo más que a Dios, eso se vuelve en su idolatría y Dios no comparte su gloria. Y en ese sentido le llama que almas adúlteras. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie en ese sentido. Ahora, después dice el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego el 7 y el 8 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahí es donde está la última pregunta. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, todo el lenguaje, y claro, esta porción escritural necesitaríamos por lo menos 40 minutos para explicarla con detalle, porque es que hay tela para cortar. Exacto. Pero para poder contestar la pregunta es que sí se le está hablando a la iglesia. En general. A toda la iglesia, especialmente la que está fuera de Israel. Exacto, los que estaban en la diáspora. Exacto. ¿Verdad? Y en ese sentido, debido a la lucha que tienen, acuérdense que muchos gentiles
paganos que se convirtieron no tenían la moral que tenía el pueblo judío con las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces muchos pensaron que la vida en Cristo era pues seguir viviendo como estoy viviendo, y se está estableciendo un renglón moral. Al hablar de los de doble ánimo, es esta persona que pues por un momento es bien espiritual, pero después entonces como que su forma de pensar cambia. Es una persona inconstante, lo llama la Biblia. ¿Ve? Y en ese sentido sí se le está hablando a la iglesia, y las cosas que se están mencionando ahí son acciones que típicamente hacemos que se constituyen en pecado. Lo que pasa es que nosotros hemos concebido como que ciertas cosas son los grandes pecados. Y acordémonos, amados, que pecado es pecado, llámese como se llame, y hay pequeñas cosas, o como le llama Isaías, pequeñas zorras que echan a perder la viña, ¿verdad? Así que, pero aquí tenemos tela para un futuro para darle, ¿verdad?, con mucho cariño a este pasaje en particular. Bueno, el tiempo se nos está acabando, así que tenemos que orar para que en el 25 el gelo sea más lento, pero no nos queremos despedir, mis amados. Este es nuestro último programa del año. Queremos animarles a que este tiempo, de estos días que quedan de diciembre, pasémosla junto a nuestra familia, sobre todo, ¿verdad?, dándole gracias al Señor. Los que estén despidiendo el año en un momento dado, mucho cuidado. Usted sabe que siempre están quienes por ahí sin temor a la vida disparan, lanzan lo que no tienen que lanzar. En ese momento en particular del cruce del año, pues si usted puede estar en un lugar seguro con su familia y no exponerse, ¿verdad? Hemos tenido experiencias de personas nuestras, de nuestras congregaciones, que han sufrido, ¿verdad?, un fatal desenlace en esos momentos en particular. Así que hacemos un llamado a que, ¿verdad?, la prudencia ante todo, y pasemos este tiempo con los nuestros, con nuestra familia, y sobre todo arreguindados de la mano del Señor. Y si Cristo no viene antes de que cambie el año, pues nos veremos el año próximo en el 2025. Así que muchas felicidades, ¿verdad? Y próspero año nuevo. Dalvan, unas últimas palabras. Muchas bendiciones, amén. Igualmente, ¿verdad?, que acaba de decir nuestro profesor, muchas bendiciones a todos, en familia, ¿verdad?, también a la familia de la fe, muchas bendiciones, próspero año nuevo, que el 2025 sea uno de nuevas metas trazadas, y sobre todo, entre esas, pues lo que es la búsqueda y la enseñanza y el aprendizaje de la palabra del Señor. Recuerden que dependemos solamente de Él. Él es quien nos puede dar vida, vida eterna, y quien puede hacer nuestros corazones rebosar de felicidad. No hay otra cosa fuera de Jesucristo. Así que mi mayor deseo es que Jesucristo reine en sus corazones hasta que Él venga. Muchas bendiciones y feliz año nuevo. Así que nos veremos en el 2025 en más de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.